Estás a punto de conocer a las 6 hijas más crueles, niñas sin piedad. Detrás de sus rostros inocentes se escondían asesinas capaces de traicionar a quien les dio la vida. ¿Nacieron así o se convirtieron en monstruos? 19 de marzo de 2024. Brandon, Mississippi. Para el observador externo, la residencia Smiley parecía ser el epítome de la tranquilidad suburbana, un hogar tranquilo donde otro día escolar ordinario llegaba a su fin. Dentro de estas paredes vivía Ashley Smiley, una maestra de matemáticas de 40 años, que no era solo una educadora, sino un pilar de su comunidad. Era una mujer que había sido honrada como Maestra del Mes, una profesional dedicada que pasaba sus horas de vigilia elevando a los niños que enseñaba, guiándolos hacia futuros más brillantes. Pero en este martes específico, la oscuridad no venía del mundo exterior, ya estaba adentro, infectando el corazón de su propia hija de 14 años, Carly Madison Gregg. Lo que ocurrió dentro del hogar Smiley esa tarde se desenredaría en uno de los casos de asesinato juvenil más perturbadores de Mississippi en décadas. Fue una tragedia tan profunda que hizo a Carly irreconocible para todos los que creían conocerla, sus maestros, sus amigos, su padrastro y, lo más devastador, su madre, Ashley. El catalizador de esta pesadilla comenzó con una intervención materna simple y rutinaria. Más temprano ese día, una amiga había contactado a Ashley con noticias preocupantes. Carly estaba usando marihuana, ocultando teléfonos desechables y escondiendo vapes. Cuando Ashley regresó a casa, hizo lo que cualquier padre preocupado haría: registró la habitación de su hija. El descubrimiento de los bolígrafos vapeadores llevó a una confrontación. Para Ashley, este era un momento de establecer límites necesarios, una madre tratando de guiar a su hija de vuelta a la seguridad. Sin embargo, los fiscales argumentarían más tarde que para Carly, esta intervención fue un detonante que se negó a controlar. A medida que el sol de la tarde comenzaba a menguar, Carly, dejada sola en la casa, tomó una decisión que desafiaba toda razón. Entró en el dormitorio compartido por sus padres y recuperó una pistola Magnum 357. Los investigadores nunca precisarían exactamente dónde estaba guardada el arma, solo que Carly sabía exactamente cómo encontrarla. Con el arma en la mano, no huyó, no lloró, simplemente esperó. Cuando Ashley entró en la sala de estar, ajena a que sus intentos de disciplina habían firmado su sentencia de muerte, el silencio se rompió. El primer disparo rasgó el aire, seguido no por el silencio, sino por el sonido aterrorizante de gritos capturados en el audio de vigilancia. Siguieron 2 disparos más. Las heridas fueron fatales. La amada maestra colapsó en el suelo de su propio hogar, su vida extinguida por la niña que había criado. Lo que sucedió después fue capturado por una cámara de seguridad de la cocina, proporcionando imágenes que los jurados encontraron surrealistas y escalofriantes. Carly entró en la vista usando una camiseta de Nirvana, con el teléfono en la mano y una expresión completamente plana. No había pánico, no había horror, no marcó el 911. En su lugar, envió un mensaje de texto a una amiga que aturdiría a los investigadores experimentados. ¿Alguna vez has visto un cadáver? Las imágenes de vigilancia mostraban a una chica completamente desconectada de la atrocidad que acababa de cometer. Se la vio acariciando al perro de la familia, desplazándose en su teléfono y caminando junto al cuerpo de su madre una y otra vez con total compostura. Los fiscales argumentaron que esto no era un momento de shock, sino de cálculo frío. Carly luego usó el teléfono de Ashley para enviar un mensaje de texto a su padrastro, Heath Smiley, preguntando: ¿ya casi llegas a casa, cariño? Era un señuelo, un intento deliberado de atraerlo a una emboscada para la segunda etapa de un ataque planeado. Cuando Heath llegó una hora después, encontró a su esposa en el suelo. Antes de que pudiera procesar el horror, Carly le disparó.
A pesar del shock, Heath logró derribar a su hijastra, luchando para quitarle el arma mientras ella huía de la escena. A las 5:30 p.m., apenas 20 minutos después de la primera llamada de emergencia, la policía encontró a Carly en un patio cercano. En su juicio en septiembre de 2024, ahora con 15 años y juzgada como adulta, el jurado la encontró culpable de asesinato en primer grado. El juez la sentenció a 2 cadenas perpetuas sin libertad condicional, más 10 años. Como señaló el fiscal de distrito, a veces el mal viene en paquetes jóvenes. La mañana del 25 de febrero de 2025 comenzó con un silencio que enmascaraba una verdad horrible en el condado de Carroll, Georgia. Los agentes llegaron a una casa tranquila en Tyus Road esperando un control de bienestar rutinario, una tarea habitual en su jornada, pero lo que les esperaba dentro era una escena de violencia inexplicable que helaría la sangre de la comunidad. Dentro del dormitorio principal, Kristen Brock, de 41 años, y su esposo, James Brock, de 45, yacían muertos en su cama, con sus vidas terminadas abruptamente por múltiples disparos realizados mientras dormían. El misterio era inmediato y perturbador. No había ventanas rotas, ni cerraduras forzadas, y no se había robado nada de valor. La única señal de perturbación en la casa era una puerta dejada ligeramente entreabierta y 2 padres asesinados sin que se escuchara un solo sonido. El descubrimiento macabro fue hecho por la hija menor de la pareja, una niña de solo 5 o 6 años. Cuando no pudo despertar a sus padres, corrió hacia su hermana mayor, Sarah Grace Patrick, de 16 años, buscando ayuda. Fue Sarah quien levantó el teléfono y marcó el 911. Para los socorristas iniciales, la situación parecía un escenario de pesadilla clásica, un robo que salió mal o un golpe dirigido por un intruso desconocido. Sin embargo, a medida que los detectives entraban en la habitación y procesaban la escena, la ausencia total de entrada forzada y de signos de lucha comenzó a contar una historia radicalmente diferente. Mientras los investigadores trabajaban silenciosamente detrás de escena, analizando balística y evidencia digital, su enfoque comenzó a girar hacia adentro, hacia la adolescente que afirmaba haber dormido a través de los disparos. Mientras la policía construía meticulosamente su caso, Sarah Grace Patrick recurrió a Internet para curar una imagen pública de una hija afligida, utilizando las redes sociales como su escenario. Bajo el nombre de usuario Sarah Grace en TikTok, publicó videos emocionales sobre la pérdida de sus padres, realizando transmisiones en vivo para discutir su dolor, ira y confusión con una audiencia global. Incluso llegó a enviar mensajes a creadores de contenido de True Crime, instándoles a investigar el caso, y pronunció un elogio lloroso en el funeral de sus padres. Una actuación que los fiscales más tarde escudriñarían como parte de su manipulación. Públicamente estaba desconsolada. En privado, la red se estaba cerrando a su alrededor. La investigación creció hasta incluir al FBI y a la Oficina de Investigación de Georgia, quienes peinaron montañas de evidencia digital y física. En julio de 2025, 5 meses después de los asesinatos, la oficina del sheriff aturdió a la comunidad al anunciar el arresto de Sarah Grace Patrick. Acusada como adulta de múltiples cargos de asesinato y asalto agravado, ahora enfrenta cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Las acusaciones son escalofriantes. Los investigadores afirman que Sarah disparó a ambos padres mientras dormían, citando los datos de su teléfono y su actividad en línea como evidencia irrefutable de engaño. Sostienen que su huella digital, los videos, los mensajes, el luto público, fue un intento calculado de moldear una narrativa y desviar la sospecha mucho antes de que las esposas fueran colocadas en sus muñecas. Mientras el sheriff describía la evidencia como abrumadora,
El equipo de defensa de Sarah, apoyado por su padre biológico y su pastor, argumentó en su audiencia de fianza que no había evidencia física que colocara el arma en sus manos y que no tenía historial de violencia. La sala del tribunal se convirtió en un teatro de una familia dividida y destrozada. Algunos familiares rogaron al juez que la mantuviera encarcelada, llamándola peligrosa, mientras que otros insistían en que el verdadero asesino seguía suelto. El juez Dustin Hightower negó la fianza, dejando a una chica de 16 años en una celda, mientras historias de agitación familiar y batallas por la custodia surgían en el fondo. Con un juicio programado para el 5 de enero de 2026, la pregunta que persigue a la comunidad permanece sin respuesta. ¿Por qué una adolescente ejecutaría a sus padres y luego interpretaría su dolor para una audiencia en línea? Hasta el veredicto, el caso sigue siendo una alegación aterradora de una hija que eligió el asesinato y la manipulación por encima de la familia. En 2009, El Dorado Hills, California, era la imagen perfecta de un suburbio adinerado. Un paisaje de colinas tranquilas y familias de alto rendimiento donde la oscuridad parecía no tener lugar para echar raíces. Era el tipo de lugar donde las puertas se dejaban abiertas y los vecinos se saludaban con sonrisas genuinas. Sin embargo, dentro de una casa de 2 pisos, una dinámica catastrófica y tóxica se estaba formando entre Tyler Witt, de 14 años, y Stephen Colbert, de 19 años. Tyler era una chica artística y profundamente emocional que cayó bajo el hechizo de Boston, el apodo de Stephen, un vagabundo carismático que interpretaba a la perfección el papel del músico torturado. La madre de Tyler, Joan Witt, una respetada ingeniera, toleró inicialmente a Boston creyendo la mentira de que era solo una figura fraternal para su hija y posiblemente gay, llegando incluso al extremo de alquilarle una habitación en su propia casa. Joan pensaba que estaba ofreciendo refugio, sin saber que estaba invitando al desastre a su propio santuario. La decepción se hizo añicos violentamente cuando Joan encontró el diario de Tyler. Las páginas no contenían garabatos inocentes, sino que estaban llenas de descripciones explícitas de una relación sexual consumada entre la niña de 14 años y el inquilino de 19. Joan, actuando como la madre protectora que era, no dudó. Fue inmediatamente a la policía y denunció a Colbert por violación de menores. Este acto de protección maternal desencadenó un pánico mortal en la pareja. Tyler y Boston, en sus mentes distorsionadas, se veían a sí mismos como Romeo y Julieta, y a Joan como el enemigo tiránico que intentaba separarlos. Decidieron que la única forma de estar juntos era eliminar a la única persona que los perseguiría hasta el fin del mundo. El plan se fijó para el 11 de junio, una fecha que marcaría el fin de la inocencia y de una vida. Esa noche Tyler preparó la cena de su madre, pero añadió un ingrediente letal: un cóctel de pastillas para dormir, Benadryl y Tylenol PM. A medida que Joan se volvía aturdida e inestable por los efectos de los fármacos, Tyler desbloqueó la puerta para dejar entrar a Boston. La traición estaba completa. En algún momento después de la medianoche, entraron en el dormitorio de Joan. La escena fue una pesadilla de intimidad violada. Tyler se paró en la entrada, cubriéndose los oídos con las manos para amortiguar el sonido de su madre, rogándole a Boston que se detuviera, pero admitiendo más tarde que aún podía escuchar las súplicas desgarradoras a través de sus propias manos. Joan Witt murió en su propia cama, apuñalada hasta la muerte por el joven al que había dado cobijo, mientras su propia hija montaba guardia. Los asesinos no perdieron tiempo en remordimientos. Cubrieron el cuerpo, mostraron el cuchillo ensangrentado a un amigo llamado Matthew Witten como un trofeo macabro y huyeron en el coche de Joan hacia San Nanner Shantakite. Francisco. Su plan final era un suicidio dual.
Un final trágico y teatral para su romance retorcido. En una habitación de hotel en San Francisco, que más tarde sería registrada por la policía, los investigadores encontraron una colección de objetos que desafiaba toda lógica. Fruit Loops, pastel, veneno para ratas, condones y una nota de suicidio. Todo junto a una copia de la película de culto Donnie Darko. La mezcla de infantilismo y muerte era palpable, pero el pacto suicida falló estrepitosamente. El 16 de junio, 5 días después del asesinato, la policía no los encontró muertos, sino cambiándose de ropa detrás de un contenedor de basura en un centro comercial en San Bruno. Fueron arrestados sin ofrecer pelea. La fantasía romántica disuelta en la cruda realidad policial. De vuelta en la casa del Dorado Hills, los agentes encontraron el cuerpo de Joan en una casa helada. El termostato había sido bajado deliberadamente para ralentizar la descomposición. Un detalle frío y calculador. Los fiscales acusaron a Tyler como menor, pero buscaron consecuencias de adulto. Enfrentando la realidad de sus acciones, Tyler llegó a un acuerdo. Se declaró culpable de asesinato en segundo grado y testificó contra Colbert. Stephen Colbert fue condenado por asesinato en primer grado y sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Tyler fue sentenciada a de 15 años a cadena perpetua. Cumplió su tiempo, participó en terapia y educación y en agosto de 2022 se le concedió la libertad condicional. En 2023, Tyler Witt salió de prisión como una mujer libre, dejando atrás el fantasma de la madre que murió tratando de salvarla del mismo hombre que ayudó a terminar con su vida. El verano de 1998 en Tampa, Florida, presentaba una fachada de paraíso suburbano, un paisaje bañado por el sol de centros comerciales, palmeras oscilantes y tranquilos callejones sin salida. Pero dentro de una casa en el vecindario de Carrollwood, una familia estaba implosionando violentamente. La relación entre Vanessa Robinson, de 15 años, y su madre de 49 años, Vicky, se había deteriorado hasta convertirse en una zona de guerra. Vicky, una agente inmobiliaria trabajadora y madre soltera, estaba librando una batalla desesperada para salvar a su hija de una espiral descendente alimentada por las drogas, las huidas y la influencia tóxica de un novio controlador de 19 años llamado Adam Davis. En un último intento de intervención, Vicky había comenzado a explorar internados cristianos, esperando que la estructura pudiera rescatar a Vanessa antes de que desapareciera en la oscuridad por completo. Para Vanessa, esto no era amor ni cuidado, era una declaración de guerra total. Veía solo restricción y un obstáculo insuperable que se interponía entre ella y el chico que creía amar. Veía a su madre como la única barrera para su libertad completa. La tensión en el aire era eléctrica para finales de junio, culminando en la noche del 26. Vanessa se reunió con Adam Davis y su amigo John Wispel, de 19 años, derivando hacia un restaurante Denny's, un lugar típico para adolescentes nocturnos. Sobre la comida y las quejas sobre la vida, la conversación tomó un giro que destrozaría sus vidas para siempre. Dejaron el restaurante para tomar LSD y una vez que las alucinaciones comenzaron a arrastrarse, regresaron a la cabina. Alta en ácido, Vanessa se rió y pronunció una frase que más tarde resonaría en los pasillos de la justicia: «Vamos a matar a mi mamá». Sonaba como un melodrama adolescente inducido por las drogas, pero a medida que Adam comenzaba a trazar estrategias, la pesadilla se volvió real. Adam propuso inicialmente fingir una sobredosis de heroína para que la muerte de Vicky pareciera accidental. Pero cuando no pudieron conseguir la droga, se decidieron por un veneno más torpe y brutal: lejía. A las 2:00 a.m., el trío llegó a la casa de los Robinson. Vicky estaba despierta esperando a su hija, preocupada y alerta. Le pidió a Vanessa que trajera un saco de dormir y fuera a su habitación para que pudieran hablar. Una madre buscando conexión hasta el final. En cambio, caminó hacia una emboscada.
En el pasillo, Adam la atacó por detrás colocándola en una llave de estrangulamiento. Aterrorizada y confundida, Vicky luchó exigiendo saber qué estaban haciendo. Fue entonces cuando Adam le ordenó a Vanessa que ayudara, y en un momento de traición impensable, ella lo hizo. La joven de 15 años sujetó físicamente a su propia madre mientras Adam le inyectaba lejía. Cuando el químico falló en matarla instantáneamente, Adam recurrió a asfixiarla y finalmente agarró un cuchillo, apuñalando a Vicky repetidamente hasta que se quedó quieta. Una madre que había pasado años tratando de salvar a su hija murió mientras esa misma hija la sujetaba. El pánico siguió al acto. Fregaron la cocina con lejía y toallas, metieron el cuerpo de Vicky en un bote de basura y condujeron a un área boscosa para cavar una tumba. Cuando el suelo resultó demasiado duro, simplemente cubrieron el bote con ramas y se fueron. En lugar de huir aterrorizados, trataron las secuelas como unas vacaciones macabras. Se registraron en un motel en Ybor City, usando las tarjetas de crédito de Vicky para comprar tatuajes y suministros, pasando el rato drogados como si el mundo no acabara de terminar. Finalmente huyeron hacia el oeste por la Interestatal 10, tramando un plan extraño para encerrar el cuerpo en concreto, aunque nunca regresaron al bosque. Su carrera terminó el 2 de julio en otro Denny's en Texas, donde la policía los rodeó. Adam Davis fue condenado por asesinato en primer grado y sentenciado a muerte, pena luego conmutada a cadena perpetua sin libertad condicional. John Wispel cooperó y recibió 25 años. Vanessa se convirtió en el centro de un debate polarizado. ¿Era una niña manipulada o una asesina a sangre fría? El jurado la condenó por asesinato en tercer grado y fue sentenciada a 20 años. Liberada en 2013, se deslizó hacia una vida privada, dejando atrás la historia de una hija que eligió a un novio sobre la madre que murió tratando de protegerla. La mañana de Navidad está culturalmente consagrada como un momento de seguridad, calidez y paz. Es un día en el que se supone que el mundo debe ser amable, un respiro colectivo de la crueldad habitual de la vida. Sin embargo, el 25 de diciembre de 2016, dentro de un pequeño apartamento en Clinton Township, Michigan, esa ilusión universal fue destrozada por un acto de violencia tan monstruoso que desafía la comprensión humana. Aquella festividad destinada a la celebración y la familia se convirtió en el oscuro telón de fondo de una tragedia griega moderna que involucró a Delilah Sherwood Evans, de 17 años, y a su madre Sonia Riang, de 45 años. Sonia no era una víctima cualquiera, era una mujer de inmensa resiliencia, una figura que inspiraba respeto y ternura a partes iguales. Discapacitada y dependiente de una silla de ruedas, había emigrado desde Corea del Sur, trayendo consigo una reputación de paciencia infinita y bondad inquebrantable hacia quienes la rodeaban. Su condición física la hacía vulnerable. Necesitaba ayuda constante para las tareas diarias más básicas, confiando su bienestar físico a aquellos más cercanos a ella, sin predecir jamás que la persona en la que más confiaba, su propia hija, se convertiría en su verdugo. Pero bajo la superficie de este hogar, algo se había estado rompiendo durante mucho tiempo. En los meses previos a esa fatídica Navidad, Delilah había estado cayendo en picada hacia una crisis de salud mental severa, un abismo del que parecía no haber retorno. Esto no era meramente angustia adolescente ni rebeldía juvenil, era un descenso vertiginoso hacia un mundo aterrorizante de delirios y oscuridad. Los registros judiciales revelarían más tarde la magnitud de su fractura psíquica. Delilah creía firmemente que su madre era una bruja literal o un dragón, que su padre era Satanás y que ángeles oscuros la vigilaban desde las sombras. Escuchaba voces, susurros inexistentes que la atormentaban, perdiendo su agarre sobre la realidad pieza por pieza, día tras día.
El sistema, esa red de seguridad que se supone debe atraparnos antes de caer, falló estrepitosamente. Apenas 2 semanas antes, se había presentado una petición para evaluarla mentalmente después de que presuntamente intentara apuñalar a su hermano. Pero la burocracia se movió con una lentitud letal. En la mañana de Navidad, estando sola con su madre, el equilibrio tambaleante entre la realidad y la fantasía finalmente colapsó. No hubo gritos escuchados por los vecinos, ninguna discusión acalorada que señalara el final inminente. En un silencio sepulcral, Delilah, armada con un cuchillo, atacó a la mujer atrapada en la silla de ruedas. La brutalidad del ataque fue inenarrable. Apuñaló a su madre 124 veces. Fue un número tan alto que trascendió la ira humana y entró en el reino de un tornado frenético de derramamiento de sangre, una aniquilación total. Sin embargo, lo que siguió a la masacre se convirtió en el punto crucial del caso de la Fiscalía, el detalle que transformaría la narrativa de la locura a la maldad. Delilah no se quedó paralizada en el caos de su creación. En su lugar, se duchó con calma y utilizó lejía para limpiar la sangre de las superficies del apartamento, borrando meticulosamente las huellas de su crimen. Cubrió el cuerpo diezmado de su madre con una manta, ocultando el horror, y abandonó el hogar como si nada hubiera pasado. Los fiscales argumentaron con vehemencia que estas no eran las acciones de alguien perdido en la psicosis, sino los pasos de limpieza calculados de una asesina que sabía perfectamente que había hecho algo incorrecto. Cuando la policía la encontró horas más tarde en un 7-Eleven, angustiada y envuelta en una manta, comenzó la batalla legal. En el juicio, la defensa no negó el asesinato, pero argumentó que estaba legalmente loca, citando sus delirios de brujas y dragones como la causa raíz. Enfatizaron la petición psiquiátrica presentada días antes como prueba de su estado mental, pero el Estado contraatacó señalando la lejía, la ducha y el ocultamiento del cuerpo como prueba irrefutable de toma de decisiones y comprensión. El jurado se vio atrapado entre dos verdades incómodas. Delilah estaba profundamente enferma y sin embargo había intentado cubrir sus huellas. Finalmente, devolvieron un veredicto de culpable pero enferma mental. En Michigan, para el asesinato premeditado en primer grado, esta distinción no ofrece indulgencia en la sentencia. La sentencia fue automática y definitiva. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Delilah tenía solo 17 años cuando su destino fue sellado para siempre, mientras la familia de Sonia se quedaba para reconstruir sus vidas alrededor de una ausencia permanente. El caso permanece como un testamento brutal a un sistema que no intervino a tiempo, dejando a una madre perdida ante la mente desmoronada de una niña en una festividad que quedará para siempre manchada de sangre. En una noche helada de febrero de 2017, una pequeña casa en West 23rd Place, en Gary, Indiana, se convirtió en el escenario de una matanza que confundiría y aterrorizaría a toda una comunidad. El hogar pertenecía a Jamie Garnett, una madre de 34 años de 3 hijos, que hacía todo lo posible por criar a su familia en medio de las luchas de una ciudad golpeada por la pobreza. Jamie no era famosa ni rica, pero era el mundo entero para quienes la amaban. Ese amor hizo que la brutalidad de su muerte fuera imposible de comprender. Justo después de las 2:00 a.m. del 13 de febrero, la policía entró en una escena que sacudió incluso a los oficiales veteranos. Jamie yacía muerta, habiendo sido apuñalada más de 60 veces. No fue una muerte rápida. Fue un overkill frenético que los detectives asocian con la ira pura y desenfrenada. Pero el horror no terminó con el cuerpo. La hija de 15 años de Jamie, Chastinia Reeves, había desaparecido. Sin signos de entrada forzada, las fuerzas del orden temieron lo peor. Un asesino había matado a la madre y secuestrado a la niña. El botón de pánico se presionó de inmediato. Una alerta Amber brilló en todo Indiana.
transmitiendo la foto de Chastinea en televisores y vallas publicitarias, diciéndole al público que estaba en peligro extremo. Durante un día entero, la narrativa fue clara y desgarradora. Una niña secuestrada y una madre asesinada. Pero el 14 de febrero la historia dio un giro retorcido. Los oficiales encontraron a Chastinea caminando sola cerca de la Avenida 21, ilesa, sin ataduras y sin un secuestrador a la vista. La alerta Amber fue cancelada, pero dentro del departamento de policía de Gary, el alivio se convirtió rápidamente en sospecha. Las respuestas de Chastinea sobre dónde había estado y qué había sucedido no se alineaban con la escena del crimen, que carecía de cualquier evidencia de un robo. A medida que los investigadores cavaban más profundo, la narrativa de la víctima colapsó por completo. Otros dos adolescentes, Virgil King y Matthew Martin, fueron implicados por ayudar a mover el vehículo de Jamie y deshacerse de la evidencia, incluyendo el arma homicida y la ropa. La chica, que había sido el rostro de una alerta de secuestro, ahora estaba siendo tratada silenciosamente como sospechosa. A mediados de febrero fue acusada formalmente y la evidencia forense se volvió innegable. El cuchillo utilizado para apuñalar a Jamie más de 60 veces llevaba una huella dactilar en la sangre, una huella que coincidía perfectamente con Chastinea Reeves. Enfrentada a una evidencia abrumadora, incluso su abogado admitió que un juicio era inganable. La pregunta cambió de ¿lo hizo? ¿A por qué? Los miembros de la familia hablaron de una madre que amaba a su hija, pero que luchaba con los límites típicos de criar a una adolescente. No hubo complot de seguro, no hubo guerra secreta, solo la conclusión escalofriante de que algo dentro de la chica simplemente se había roto. En mayo de 2019, Chastinea se declaró culpable de asesinato para evitar una sentencia potencial de 65 años. En su sentencia en junio de 2019, la joven de 17 años le dijo a la corte: «Si pudiera volver atrás, no lo haría. Extraño a mi madre». Pero la jueza Diane Boswell no se conmovió por su juventud, declarando fríamente: «Que seas joven no me impresiona. Sabías que estaba mal». Chastinea fue sentenciada a 45 años de prisión, mientras sus cómplices recibieron sentencias más ligeras o tiempo cumplido por sus roles en el encubrimiento. Chastinea entró en prisión sabiendo que podría no ver la libertad hasta los 50 años. Hasta el día de hoy, ningún motivo oficial explica cómo una víctima de la alerta Amber se convirtió en la asesina confesa de la madre que la crió. Nos enseñan a temer al extraño que acecha en la oscuridad, pero las historias de hoy demuestran que, a menudo, la amenaza más letal comparte tu propio apellido. El mal no espera a la adultez y no respeta los lazos de sangre. Se esconde detrás de una sonrisa, una puerta cerrada o una actitud tranquila. Así que mira más de cerca a aquellos que crees conocer, porque a veces el monstruo no se esconde debajo de la cama, duerme en la habitación de al lado. Suscríbete, mantente alerta y confía en tus instintos.